Mantenimiento y reingeniería. En el mantenimiento y reingeniería no importa el dominio de la aplicación, ni su tamaño o su complejidad. El software siempre evoluciona con el tiempo. El cambio impulsa este proceso y el cambio ocurre cuando se corrigen errores. El software se adapta a un nuevo entorno. El cliente solicita nuevas características o funciones y la aplicación se somete a la reingeniería para ofrecer beneficio de un contexto moderno. Mantenimiento del software. El software se libera a los usuarios finales y en cuestión de días, los reportes de errores se filtran de vuelta hacia la organización de ingeniería del software, haciendo que estos mismos usuarios indiquen que el software debe cambiarse de modo que pueda ajustarse a las necesidades especiales de su entorno, enfrentándose a correcciones de errores, peticiones de adaptación, mejoras categóricas. Todo esto debe planearse, calendarizarse y a final de cuentas lograrse. Las organizaciones de software emplean entre 60 y 70% de todos sus recursos en mantenimiento del mismo, ya, ya que emplea más dinero y tiempo en mantener los programas existentes que en someter a ingeniería a nuevas aplicaciones. Soportabilidad del software. Consiste en la capacidad de dar soporte a un sistema de software durante toda la vida del producto. Implica satisfacer cualquier necesidad o requisito, pero también provisión de equipo, infraestructura de soporte, software adicional, instalaciones, manos de obra o cualquier otro recurso requerido para mantener el software operativo y capaz de satisfacer su función. Con la finalidad de dar soporte efectivo al software de grado industrial, las organizaciones de software deben poder realizar las correcciones, adaptaciones y mejoras que son parte de la actividad de mantenimiento. Pero la organización debe proporcionar otras importantes actividades de soporte que incluyen soporte operativo en marcha, soporte al usuario final y actividades de reingeniería durante el ciclo de vida. En esencia, la soportabilidad es uno de los muchos factores de calidad que deben considerarse durante las acciones de análisis y diseño, que son parte del proceso de software. Deben abordarse como parte del modelo o especificación de requisitos y considerarse conforme el diseño evoluciona y comienza la construcción. Reingeniería. En la actualidad, las principales compañías tienen decenas de miles de programas de cómputo que soportan las antiguas reglas empresariales. Conforme las administradoras trabajan para modificar las reglas a fin de lograr mayor efectividad y competitividad, el software debe perseguir ese paso. Eso significa que la creación de grandes y novedosos sistemas basados en cómputo o también la modificación o reconstrucción de las aplicaciones existentes. También aplica la reingeniería en los procesos empresariales, donde manejan un modelo la cual es iterativo y un proceso evolutivo que define 6 actividades. Esas 6 actividades son la identificación de procesos, la evaluación de procesos, la especificación y diseño de procesos, el prototipo y el refinamiento y ejemplificación. Esto quiere decir que esto se extiende más allá del ámbito de las tecnologías de la información y de la ingeniería del software, buscando en las empresas cambios radicales en sus procesos para lograr resultados innovadores. Un modelo de proceso de ingeniería de software. La reingeniería de los sistemas de información es una actividad que absorberá recursos de tecnología de la información durante muchos años. Por esto, toda organización necesita una estrategia pragmática para la reingeniería del software. Una estrategia factible se contempla en un modelo de proceso de reingeniería. Aquí un modelo de proceso de reingeniería donde tiene unas ciertas actividades. La primera, análisis de inventarios, reestructuración de documentos, ingeniería inversa, reestructuración de código, reestructuración de datos e ingeniería hacia adelante. Definiendo cada una de estas actividades, empezamos con el análisis de inventario, que dice que toda información de software debe tener un inventario de todas las aplicaciones. El inventario puede ser nada más un modelo de hojas de cálculo que contenga información que ofrezca una descripción detallada de cada aplicación activa. La reestructuración de documentos. La documentación débil es el distintivo de muchos sistemas heredados, pero las opciones se ven reflejadas en la creación de documentos que consumen demasiado tiempo. Esto se enfoca en que si el sistema funciona, puede elegir vivir con lo que se tiene. La documentación debe actualizarse, usando un enfoque documente cuando toque. El sistema tiene importancia empresarial y debe volver a documentarse por completo. Quiere decir reestructurar la documentación a un mínimo esencial. La ingeniería inversa. El término tiene su origen en el mundo del hardware. Una compañía desensambla un producto de hardware de otra empresa con la intención de entender los secretos de diseño y fabricación de su competidor.
Reestructuración de código. El tipo más común de reingeniería. Algunos sistemas heredados tienen una arquitectura de programa relativamente sólida, pero los módulos individuales fueron codificados en una forma que los hace difíciles de entender, poner a prueba y mantener. Y para esos casos el código dentro de los módulos sospechosos puede reestructurarse. La reestructuración de datos es una actividad de reingeniería a gran escala. Comienza con una actividad de ingeniería inversa. Se diseca y se definen modelos de datos necesarios. Se identifican los objetos y atributos de datos. Y se revisa la calidad de las estructuras de datos existentes. Un programa con arquitectura de datos débil será difícil de adaptar y mejorar. De hecho, para muchas aplicaciones la arquitectura de información tiene más que ver con la viabilidad a lo largo del plazo de un programa que con el código de fuente en sí. La ingeniería hacia adelante. No solo recupera información de diseño del software existente, sino que también usa esta información para alterar o reconstituir el sistema existente con la intención de mejorar su calidad global. La ingeniería inversa. La ingeniería inversa puede extraer información de diseño a partir del código fuente, pero el nivel de abstracción, la completitud de la documentación, el grado en que las herramientas y un analista humano trabajan en conjunto y la direccionalidad del proceso son enormemente variables. Esta ingeniería inversa tiene como objetivo auxiliar a los ingenieros de software comprender la estructura interna de diseño de programas complejos. En el proceso de ingeniería inversa que podemos detallar en la imagen, el código fuente no estructurado o sucio se reestructura de modo que sea más fácil de leer y que proporcione la base para todas las actividades de ingeniería inversa posteriores. En la extracción de abstracciones, que es el núcleo de la ingeniería inversa, debe evaluar el programa antiguo, y a partir de código fuente que con frecuencia no es documentado, se desarrolla una especificación significativa del procesamiento que se realiza, de la interfaz del usuario que se aplica y de las estructuras del programa o de la base de datos que se usa. Ingeniería inversa para comprender datos. La ingeniería inversa de datos ocurre en diferentes niveles de abstracción y con frecuencia es la primera tarea de reingeniería. En el nivel del programa, las estructuras de datos internas del programa con frecuencia deben someterse a ingeniería inversa como parte de un esfuerzo de reingeniería global. En el nivel del sistema, las estructuras de datos globales con frecuencia se someten a reingeniería para acomodar nuevos paradigmas de administración de base de datos. Existen dos estructuras dentro de esta ingeniería inversa para comprender datos. Estructuras de datos internas. Se enfocan en la definición de clases de objetos. Esto se logra al examinar el código del programa con la intención de agrupar variables del programa relacionadas y por lo general la organización de datos dentro del código identifica tipos de datos abstractos. Estructuras de la base de datos. Sin importar su organización lógica y su estructura física, una base de datos permite la definición de objetos de datos y soporta algún método para establecer relaciones entre los objetos. Por tanto, la reingeniería de un esquema de base de datos en otro nuevo requiere comprender los objetos existentes y sus relaciones. La ingeniería inversa para entender el procesamiento. Comienza con un intento por comprender y luego extraer abstracciones procedimentales representadas mediante el código fuente. Para comprender las abstracciones procedimentales se analiza el código en varios niveles de abstracción: sistema, programa, componente, patrón y enunciado. La ingeniería inversa de interfaces de usuario. Las interfaces de usuario gráficas sofisticadas se han vuelto obligatorias para productos y sistemas basados en computadoras de todo tipo. Por lo tanto, el redesarrollo de las interfaces de usuario se ha convertido en uno de los tipos más comunes de actividad de reingeniería. Pero antes de poder reconstruir una interfaz de usuario, debe realizarse ingeniería inversa. Para comprender completamente una interfaz de usuario existente, deben especificarse las estructuras y el comportamiento de la interfaz, planteándose tres preguntas básicas que deben responderse conforme comienza la ingeniería inversa de la UI. Primera pregunta: ¿cuáles son las acciones básicas que debe procesar la interfaz? ¿Cuál es la descripción compacta de la respuesta de comportamiento del sistema a dichas acciones? ¿Y qué se entiende por reemplazo, o más precisamente qué concepto de equivalencia de interfaces es relevante aquí? Muchas gracias.